ya está en interno. Vamos a conversar, le damos la bienvenida. El doctor Carlos Brito Vega es un amigo, forma parte ya de la familia de BIS Televisión, y es un gusto siempre conversar con él. Bienvenido, Carlos, bienvenido a Abriendo Puertas. Bien, muchas gracias a ti, Néstor Becerra, a Lucero y a todo el equipo que llevan a cabo este periodismo independiente abriendo puertas de BIS Televisión. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias también, Carlos, y vamos a, ya lo hemos anunciado, democracia, libertad de expresión y corrupción, temas que están relacionados al Perú de estos tiempos, pero que tiene un antecedente histórico. Y quisiéramos empezar haciendo este recuento de cómo es que se ha ido, digamos, profundizando los graves problemas principalmente de corrupción y que en los últimos tiempos está afectando también a la libertad de expresión, todo en el marco de la democracia en nuestro país, que está cuestionada. Los jóvenes no creen en la democracia. Las encuestas recientes de la Universidad de Piura, que vamos a tratar de ampliar, dicen esa situación, el poco compromiso también de los jóvenes con los partidos políticos, que igualmente están en la tarea ineludible con las elecciones del 2026 de cambiar de hacer una reingeniería. ¿Cuál es el panorama que se ve desde la distancia, desde Italia, Carlos, con respecto a estos temas, teniendo el antecedente de los años 80 para fijar una fecha, y cómo estamos en la actualidad? Bien, muchas gracias. Para quienes nos conocemos, soy Carlos Brito, presidente FOPEX del Fórum de los Peruanos en el Exterior, Italia-Europa. Y esta vez para hacer sobre todo algunas reflexiones y de la manera que seré como siempre transversal, directo, como se dice acá en Roma, directo a la yugular. Y bueno, después de 1821, cuando supuestamente nosotros eh, dejamos de ser colonia, entre comillas, de España, incluso hasta el siglo pasado, definitivamente en nuestro país jamás ha existido una democracia real. Ha habido una democracia que ha sido enquistada en el poder por algunos grupos de poder económico. En estos casos, cuando hablamos de los grandes terratenientes, las grandes haciendas, etcétera, y también por muchos traidores, que casi todos los presidentes, no solamente civiles, incluyendo hasta los militares, y que la historia los conocemos, ¿no? Entonces, dicho esto, como tú lo has mencionado, vayamos un poco a lo más último, después de la primera fase de la dictadura, es decir, militar, que tuvo que entrar el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que hizo una serie de reformas muy importantes, incluso algunas se pueden discutir, pero que hizo muchas cosas importantes, sobre todo a entender que en una democracia hay la necesidad que las empresas estratégicas de un país estén en manos del Estado. Y esto hay que reconocerlo a Juan Velasco Alvarado. Posteriormente, en la segunda fase de esta dictadura militar, cuando subentra ya el general que fue sentenciado al ergástulo aquí en Roma, se recordarán por asesinar justamente en su gobierno Morales Bermúdez Cerruti a un periodista italiano. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de ello, después de 1978, se recordarán por los grandes paros de febrero de esos años, y donde se derrotó a la dictadura militar y se llevó a una asamblea constituyente, y por primera vez de las 14 constituciones en nuestro país, por su primera vez en su historia, ha habido una constitución que nace como una expresión del pueblo en su conjunto.
Y cuando hablo en pueblo en su conjunto me refiero a sus diversas instituciones, organizaciones sociales y sobre todo que tuvo una grande representatividad de lo que somos, es decir, de la costa, de la sierra, de la selva, y fundamentalmente también de dar una integración a aquellos que son nuestras comunidades originarias andinos amazónicas. Y finalmente empieza esta vida y quienes hemos luchado en estas épocas, incluso hasta muchos han fallecido, incluso hasta quien les habla y otros hermanos nuestros hemos estado hasta encarcelados por haber sido contestatarios al sistema de esta segunda fase militar y entramos entonces a una democracia que por los años 80, como sabemos, de 80 al 85 fue el señor, el ingeniero Belaúnde Terry, junto con el PPC y otros partidos políticos de derecha que estuvieron al mando del país. Luego vino también el APRA, posteriormente Fujimori, posteriormente también vino Toledo, luego Llanta, Kuczynski con el señor Vizcarra, luego Castillo, finalmente la señora Boluarte, etcétera, etcétera. Es decir, este es una especie de un recuento de los presidentes que han pasado y que hay una, digamos, una constante, una, yo le llamaría una especie, como lo dicen aquí en el extranjero, que de todos esos presidentes prácticamente ninguno se salva, solo el señor Belaúnde, Terry. Los demás, todos por corrupción, todos cayeron incluso por temas de haber defraudado, sobre todo en los erarios nacionales. Cuesta abajo, Entonces, total, sí, Carlos, cuesta sí, sí, abajo, sí, no, no, totalmente no, de acuerdo con el análisis. Y yo quiero detenerme un ratito para hablar sobre el tema de la democracia, la corrupción, la libertad de expresión, que en el gobierno de Velasco también, porque en esa época quien habla estaba en el colegio todavía, la educación cambió totalmente. Que después ha venido en la currícula que tenemos ahora, que es una desgracia, que no incentiva nacionalismo, no promueve el conocer la realidad nacional, la educación cívica. Habían cursos que la reforma de la educación en ese momento dieron resultado con cursos como educación cívica, con la instrucción premilitar, con la geografía del Perú y el mundo, historia del Perú, filosofía y lógica. Entonces, ¿qué quiero decir con eso para el comentario, Carlos? De que la democracia se sustenta en esos valores que ahora se ha perdido por razones de interés, de tener a una juventud que no sea cuestionadora, que no medite sobre la situación actual, y eso creo que es consecuencia la corrupción que tenemos en este momento y este peligro de democracia con todos estos gobiernos, como bien has hecho el recuento, que han ido cada vez deteriorando más el sistema democrático y que ponga en tela de juicio con el tema de la corrupción. Veamos los ejemplos con Nepal y con Indonesia, que es la realidad actual. Pero volviendo al tema de la educación, ¿qué tan importante resulta entonces la educación en este escenario de democracia y de libertad de expresión, Carlos? bien, se parte de un principio en que la educación sirve fundamentalmente para hacer un crecimiento del desarrollo humano y esto implica para un crecimiento del desarrollo social de una comunidad, de un país. Sin educación, definitivamente no vamos a tener hombres y mujeres con un pensamiento crítico y que eso es parte muy fundamental no solamente para mejorar la democracia, sino que fundamentalmente es para mejorar las relaciones de las instituciones que tienen que ver dentro de lo que significa la democracia. Entonces, aquí hay 5 elementos que son indicadores que caracterizan la democracia, y esto no lo digo yo, sino hay instituciones que, como el caso de la unidad de inteligencia de The Economist, que es una organización internacional que
de alguna forma es vigilante sobre las democracias, en este caso en Latinoamérica, y donde estos 5 elementos, digamos, estos 5 indicadores son: uno es el proceso electoral y pluralismo; dos son las libertades civiles; tres son el funcionamiento del gobierno; cuatro es cómo es la participación política de sus ciudadanos; y cinco es en lo que tú has dicho, sobre qué hace el Estado en ese aspecto educativo para la cultura política de sus ciudadanos. Entonces, si nosotros vemos esto, ¿qué ha sucedido? Que en el caso del Perú, sobre estos 5 indicadores, más o menos entre el 2022, con este gobierno, ok, voy a ir a este gobierno, digamos, estábamos más o menos entre las democracias imperfectas del 4 al 6, y ahora estamos en un régimen híbrido, es decir, entre el autoritarismo, ok, y lo que es parte del régimen híbrido también, no solamente el autoritarismo, sino hasta el totalitarismo. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que es por eso que ahora, en esta supuesta democracia, donde tenemos un Congreso, que ese Congreso no nos representa, y cuando digo no nos representa, hablo en términos de democracia, porque no existe en ningún país del mundo, si no, cítame, estimado Néstor, ¿en qué país, incluyendo hasta seguramente con todo el respeto por nuestro continente africano, o digamos aquí en Europa, un gobierno que tenga el 2% de su aceptación se mantenga en el gobierno e incluso siga legitimándose haciendo leyes ad hoc, justamente para violentar la democracia? Y allí es donde tú hace un momento has señalado. Es por eso que los jóvenes ahora no creen en las instituciones, porque dentro de la democracia también implica que estos 4 poderes, que yo los llamo 5 poderes, que son parte de la democracia, donde está el poder ejecutivo, donde está el poder legislativo, donde está incluso el poder también de la justicia, y donde está también el poder del mass media, es decir, de lo que es la televisión, la prensa hablada, escrita, y finalmente hay una nueva, que es la de Internet, ¿no? Con todos los social networks ahora, que de alguna forma también en lo que es parte de la democracia y lo que tiene que ver incluso con la libertad de expresión. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Tanto el Congreso, que han sido los ambos cómplices, y ahí meto en el saco a toditos, ¿eh? Aquí supuestamente los de derecha, los de izquierda, no. Ahí son organizaciones criminales, con algunos señores que se salvan, que posiblemente los dedos de mi mano quedan chicos pero los demás, todos, absolutamente todos. Porque si hubiera un poco de decoro, justamente lo que estamos hablando, en la democracia, estos señores hubieran dicho: no, hay la necesidad de dar un paso al costado y que se convoque a una junta de gobierno transitoria, y que hay peruanos, peruanas capaces, profesionales, técnicos, dentro y fuera del país, para que puedan guiar por unos 6, 8 meses y luego convocar a unas nuevas elecciones. Y no, y simplemente en nombre de la democracia, y que no nos representan, porque es un 2%, por ejemplo, han seguido haciendo leyes, inclusive en nombre de esta democracia, han hecho hasta cambios constitucionales y que han violado, y que justamente no son sus funciones del Congreso, porque muchos de estos cambios, de estas modificaciones, que son más de 86 artículos en la Constitución actual, casi un 40%, esos son competencias en una democracia normal, real, a través de una asamblea constituyente. Son ellos los que deberían hacer estos cambios, estas modificaciones, más no este Congreso, sobre todo, que no representa al país. Entonces, dicho esto, es por eso que hay ese alejamiento por parte de los jóvenes, no solamente que ya no creen ni en los partidos políticos, ya no creen en las instituciones, porque aquí entramos a un tema de lo que es de la corrupción, donde hay que decirlo, que en nuestro país hay la narcopartidocracia, hay un narcoestado que se ha
expropiados de sus instituciones, no existe lo que es, y quienes hemos estudiado ciencias políticas sabemos que hay la necesidad que sus instituciones, sus órganos tienen que tener su autonomía como parte del contrapeso político e institucional que es importante en una democracia. Sin embargo, ahora hay todo un autoritarismo, es decir, los órganos que son autónomos, como el Tribunal Constitucional, como el Poder Judicial, como incluso hasta el mismo Congreso, el mismo gobierno, etcétera, todos ellos prácticamente hay una especie de una dictadura dentro de una democracia, supuesta democracia. Y entonces esto hace a que definitivamente haya una necesidad de reestructurar, como tú muy bien lo has dicho, de hacer una especie de una reingeniería en nuestro país. Y la única forma de hacer esta reingeniería, creo que viene esta ocasión para el 2026. Y que el 2026, ojo, no nos vamos a salvar. Algunos dicen, no, hay tanta democracia en el país que hay aproximadamente 48 partidos inscritos y que participarán en las elecciones. Yo digo que no, eso no es democracia. Eso es una frantumación, es una atomización, es sobre todo una especie de una explosión de lo que significa la democracia en el país. Porque eso no es democracia. Eso es una fractura social que nos representa ahora con 48 partidos. Y por lo tanto, esto creo que llama, sobre todo aquí, llama en términos de la democracia y de la unidad. Pienso que hay la necesidad para salir de esta crisis, hablo en términos de democracia y participación, hay la necesidad de construir un grande bloque, llamémosle un frente, un bloque, lo que queramos, es decir, un nuevo referente político que nazca desde abajo con sus organizaciones sociales, también con la importancia de los partidos políticos, pero que al mismo tiempo tenga una forma única de una visión de país y fundamentalmente en un proyecto político de inmediato, de emergencia, de mediano y de largo plazo, y de ir posicionándonos de aquí qué vamos a hacer a 30 años. Y esto no lo va a salvar una persona, que sea claro. Aquí va a haber un conjunto de personas, hombres y mujeres dentro y fuera del país, que podamos nosotros concurrir, converger en esto. ¿Para qué? Para que fundamentalmente podamos recuperar el país para los peruanos y fundamentalmente en que entendamos que sus instituciones y fundamentalmente, como sucede en otros países mucho más evolucionados en democracia, como en el caso de Europa, uno de ellos es Italia, Suiza, Alemania, Francia, etcétera. ¿Qué cosa es? Que sus empresas estratégicas están en manos del Estado. Sin embargo, aquí, y ojo, no me tiro atrás, o sea, aquí en política hay que llamar las cosas por su nombre. Y aquí, ¿quién fue el que vendió, el que destruyó esa naciente forma de empezar a constituirnos como un Estado que garantice fundamentalmente sus empresas estratégicas? Fue el gobierno del señor Fujimori, quien vendió más de 246 empresas nacionales a precio de huevo roto, como muchos lo dicen. Y eso es una gran verdad. Duela a quien le duela. Esa fue una de las cosas más drásticas y sobre todo, yo diría, hasta una especie de las desgracias en nuestra historia nacional. Y ahora esto lo vivimos. ¿Por qué? Porque desde allí es donde debería ya haberse iniciado lo que es una construcción en un sistema productivo para poder ser nosotros un país no solamente exportador de piedras, sino exportador de manufactura. Y esto implica haberle dado ese valor agregado a nuestros recursos naturales y que nos convirtamos pues en un país exportador, pero exportador de una industria propia nuestra, creada en el país. Lamentablemente esto no ha sucedido. Entonces, ¿qué cosa es lo que queda en esta última, digamos, parte de esta democracia? Primero, es de que tiene que haber un balance muy importante. Y ese balance importante no solamente tiene que ver con lo que es, qué ha sucedido en estos últimos 5 años, después del avance
de la elección del presidente Castillo, por ejemplo, a quienes ha entrado en su, digamos, en su forma de gobierno, la señora que la calle lo llama la usurpadora, pero que sin embargo, ella empezó con un 12%, el año pasado terminó con casi un 6% y ahora está con un 2% de aceptación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se mantiene en el poder? Entonces aquí se mantiene en el poder gracias a esos 9, 10 partidos políticos que se encuentran dentro del gobierno, dentro del Congreso y que han hecho un grande pacto para darle continuidad a este sistema corrupto, a este sistema que ya no da más, a este sistema que todos en las calles, porque esa es otra de las manifestaciones en democracia, si hay estas manifestaciones de los jóvenes del centro, del sur, fundamentalmente en nuestros hermanos que vienen de las zonas andinas, del norte también, del Amazonas, etcétera, y también lo hemos hecho acá, demostraciones en el exterior, es que esta democracia no va, dentro de esto no va, y aquí no es ir contra un partido político, aquí es ir fundamentalmente porque lo que queremos es construir un país moderno, un país diverso, y esto es. Entonces, esto no es entendido por estos partidos políticos que actualmente se encuentran en el poder, y espero que ninguno de estos salga elegido próximamente, definitivamente, porque si no... Lo más probable, Carlos, con el antecedente de que ese 2% o 3% que tiene el Congreso y que tiene la presidenta Boluarte de aceptación, eso es una realidad. Y eso involucra también, además del comentario tuyo, a los 9 partidos o 10 partidos que están en el Congreso de la República, involucra y compromete también al resto de participantes en las elecciones del 2026. Y hay un tema que quisiera que toquemos en ese escenario, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción va a ser uno de los puntos, o es uno de los puntos más importantes de la agenda que se tiene para el 2026, pero eso pasa previamente por el consenso. Totalmente de acuerdo con el comentario, Carlos, de la unidad. Es necesario crear una unidad quizás en torno a un acuerdo. El acuerdo, España nos dio un ejemplo saliendo de la guerra civil y saliendo de toda una dictadura con el acuerdo de la Moncloa. Creo que con algunas características diferentes se impone en nuestro país para poder salir de la crisis, que esa es la tarea consideramos principal. ¿Cómo construir eso a través de un acuerdo que tenga como referencia, como camino, lo que se hizo en España con el acuerdo de la Moncloa, Carlos? Bien, como lo había dicho anteriormente, es decir, lo que necesitamos es una convergencia, una confluencia social, y esto implica por 5 elementos muy importantes. El primero es de considerar y aperturar una mesa de diálogo, no solamente entre los partidos que hay afinidades, sino también con las organizaciones sociales que se encuentran dentro y fuera del país. 2, es considerar también en ello a tener y estructurar un único plan de gobierno o una propuesta de Perú para de aquí a unas 3 décadas. Incluir sobre todo en esto a los jóvenes, que es muy importante a los jóvenes. Tercero, es de que hay la necesidad también de someter a un debate nacional para hacer un nuevo pacto social y que esto implique incluso dentro de lo que significa en nuestra patria un proceso de repacificación nacional, tal como fue ya desde el 2004 indicaciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional, en la cual establece que el Estado y los gobiernos que venían después de 2004 tenían que haber hecho estas indicaciones. Una de ellas, por ejemplo, era sobre la reparación de los daños a civiles y militares, incluyendo también hasta el debido proceso a aquellos que habían cometido los asesinatos, aquellos que habían asesinado, que habían hecho las matanzas, que nosotros lo sabemos. Entonces,
esto es necesario, pero que sin embargo, todo esto, por ejemplo, como parte de lo que tú estás diciendo, de esa corrupción, como parte de este gobierno, que está acompañado incluso con las Fuerzas Armadas, porque también son ellos que han hecho este pacto, es por eso que hay una dictadura cívico-militar actualmente en el país, y lo digo así abiertamente, no tengo ningún problema, cuando quieran podemos debatirlo en todos los claustros que ellos quieran. Entonces definitivamente con esta gente no podremos seguir avanzando, se tiene que ir en una unidad, sobre todo unidad no solamente de un ideario, sino de un proyecto, de un programa, y fundamentalmente en que no queremos en esta unidad aquellos que hayan ya tenido responsabilidades de gobierno y que hayan sido incluso sancionados o sentenciados o estén indagados por lo que son el uso del mal uso de los dineros del Estado. Entonces, ¿esto para qué? Para que sea un desafío de poder nosotros enfrentar a quién, a esta corrupción, porque esta corrupción está dentro y fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando digo dentro es que está dentro incluso de las instituciones ya del Estado, y cuando se encuentra fuera, porque fuera son sus operadores. Entonces, esto significa que tiene que tener una respuesta, pues una respuesta que debe de ser contundente fundamentalmente, porque estas instituciones nuestras han sido capturadas ya por estas organizaciones criminales, ¿no? E incluso estas organizaciones, ¿qué hacen? Tienen ya hechas sus leyes para poder estar incluso en su impunidad. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, incluso en el gobierno actual, que se están haciendo las leyes, como se dice, leyes ad hoc, para que puedan ellos después estar libres e impunes. Entonces, esto va a ser un mensaje muy potente, sobre todo para las nuevas elecciones. Y hay otra cosa que también pienso que hay que entender, de que en la democracia no se puede haber una democracia sin un diálogo. No puede existir una democracia cuando hay hambre, cuando hay miseria. No puede existir una democracia cuando salen los pobladores o los ciudadanos con su derecho a poder expresar su forma de pensamiento, porque es una libertad de expresión salir a las calles y ser contestatarios a algo que no funciona. Y sin embargo, en lugar de, en una democracia, de abrir mesas de diálogo, de aperturar una forma de entendimiento democrático, ¿qué se hace? Se reprime, se mata, se persigue, se hacen leyes persecutorias. Esto es lo que ha hecho tanto daño a la democracia y esto es lo que nosotros no consideramos como parte de un avance en la democracia. Y es por eso que decimos que la democracia en el país no solamente estaba, digamos, en embriones. Ahora es una democracia de caricatura. Tenemos una democracia que está prácticamente hecho un cadáver y se necesita reanimarla, resucitarla, definitivamente. No hay otra. Entonces, esto, ¿quiénes lo van a hacer? Lo van a hacer, pues, un grupo de hombres, de mujeres, dentro y fuera del país, fundamentalmente para poderle dar una nueva linfa, para poderle enrumbar y sobre todo donde esta democracia tiene que ser participativa con aquellos mecanismos directos de la democracia, como son los plebiscitos, como son las participaciones directas de las asociaciones, como incluso hasta la necesidad de para hacer una ley nos bastarían hasta 5.000 o 10.000 firmas y que eso vaya al Congreso como mecanismos directos, como existen en otras sociedades, en otras democracias más avanzadas, en otros países. Es decir, en el país, lamentablemente, se ha visto que la democracia es un acto electoral, es un acto de escrutinio, es un acto simplemente de ir a la ánfora, depositar tu voto cada 5 años y te saludo. Y eso no es democracia. Totalmente, no es así. Eso La no es democracia es democracia. mucho más, ¿no? La democracia es mucho más y en esa línea el papel de los jóvenes va a ser importante, pero los jóvenes necesitan, creemos, Carlos, información y el papel de la prensa independiente de nosotros, abriendo puertas de BIS Televisión, está en esa línea.
y en esa línea también de experiencia y de conocimientos, porque el estar en Italia da un panorama totalmente diferente de lo que ocurre en el país, pero también de lo que las experiencias, en el caso de Italia, de Alemania, de otros países, cómo es que superaron y cómo combatir en todo caso para compartir con nuestros jóvenes televidentes el tema de la corrupción. Hay países en Asia, Singapur por ejemplo es uno de ellos, y se habla como una de las soluciones para la corrupción la pena de muerte, pero creemos que hay otras maneras que hay que empezar ya a trabajar y eso tiene que ver con educación. Pero ¿cuáles son las experiencias que se puede compartir, Carlos, con el conocimiento a la distancia del tema de la corrupción y los antecedentes que hay de otros países? Bien, antes de tocar el tema de la corrupción, toco esto de los jóvenes sobre la libertad de expresión. Es decir, el Perú también es un firmatario ante la ONU, etcétera, sobre los derechos a la libertad de expresión. Entonces, hay aquí unos principios en los cuales señalan que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, en esos términos que incluso están establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, que todas las personas deben de contar con una igualdad de comunicación sin discriminación por ningún motivo, inclusive los de raza, es decir, del color, de su religión, de su sexo, de su idioma, incluyendo hasta en sus opiniones políticas o de cualquier otra índole. Es decir, hay un origen nacional o social que incluso adoptan ellos en ese pensamiento de su libertad de expresión, incluyendo hasta por su posición económica o incluyendo hasta su condición social. Entonces, esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que todos sus estados miembros, incluyendo hasta el Perú, no deben de tener medidas discriminatorias a ninguno de sus ciudadanos, sino que más bien se consacra ese derecho a la no discriminación. Y esto es justamente un pilar muy básico en lo que significa la prensa libre, la prensa autónoma, y aquí hago una paréntesis muy importante en lo que es la libertad de expresión, que también la libertad de expresión es parte, y en el caso de ustedes, que son no solamente informadores, sino son los responsables de la información, que debe ser una información objetiva, una información real, una información verdadera, una información transversal. Y fundamentalmente hay otra cosa que tiene que el Estado garantizar, lo que se llama no solamente el derecho a la información, sino a lo que es la investigación informativa como parte importante de la anticorrupción, como existe en otros países. Es decir, los especialistas, periodistas anticorrupción que deben de seguir a todo personaje público que tiene responsabilidades administrativas del Estado. Y deben de ser así, es decir, transparentes, como el agua, como este vaso que estoy enseñando en este momento. Y es ahí que entramos un poco a este tema de la corrupción. La corrupción no es difícil de erradicarla en nuestro país. Y tienen que haber algunos elementos. Entonces aquí va la experiencia. ¿Qué cosa sucede aquí cuando en Europa, cuando tú, como se dice, metes las manos o te manchas las manos con los erarios nacionales? La primera cosa es que hay una ley anticorrupción. Segundo es que se te respeta si seas el delincuente más avesado del mundo. Hay un debido proceso. Se ocupa eso en términos jurídicos y procesales la justicia. Pero mientras tanto, si has tenido este tipo de malversación de fondos de los dineros del Estado, inmediatamente, ¿qué establece la ley? Uno, se te congelan tus cuentas bancarias, incluyendo empresariales, incluyendo de la primera, segunda y tercer grado sanguíneo, es decir, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hijos, incluyendo hasta tus nietos. Hasta ahí se van.
y todas son congeladas, mientras dure este debido proceso. Si es que después hay las sanciones, hay las sentencias correspondientes en que tú eres responsable, automáticamente esto viene otra vez, se reapropia el Estado, porque han sido totalmente cosas materiales o dineros inhabilitados. Entonces, esto es de una parte. De la otra parte es cuando nosotros hablamos de la muerte, sí. Por ejemplo, la muerte civil. Perdóname. Nosotros los que nos ocupamos de salud, sean los médicos, los enfermeros, las obstetras, los fisioterapistas, farmacistas, etc. ¿Para qué el Estado nos otorga el título profesional? Nos dice que nos da, el Estado nos otorga el título, en este caso para tener en gestión y para dar acceso y cura ¿a qué? A un derecho fundamental llamado salud, que lo dice incluso en los tratados internacionales de los derechos elementales, de los derechos humanos del hombre. Ok. A los abogados, ¿por qué les da el Estado ese título a nombre de la nación? Les da justamente para tomar en gestión y administrar la justicia, no la injusticia. Por lo tanto, si es que estos señores, inclusive a ustedes, los periodistas, ¿para qué el Estado le otorga ese título a nombre de la nación? Para difundir, para transmitir, para no degenerar la información, sino que sea una información real, objetiva, verdadera, realista y fundamentalmente transparente e independiente. De eso se trata. Y allí hago otra paréntesis. Es por eso que en países más avanzados, donde hay la democracia más avanzada, sus principales radios, televisiones y sus periódicos, ¿en manos de quién están? En manos del Estado. ¿Por qué? Porque tienen que realizar lo que se llama esto, que deben de decir, transmitir y no desvirtuar la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 canales televisivos nacionales del Estado, el cual nosotros pagamos, por ejemplo, aquí en Italia. Y que tienen que decir eso, nada más, no que incluso investigan a los políticos. Hay esos periodistas que son anticorrupción, que investigan. ¿Y por qué? Porque se informan, etcétera. Entonces, dicho esto también en la corrupción, a esta gente, si es que no hace a estos profesionales que te he mencionado, pues el título, así como les dimos, el Estado los debe de retirar. Punto. Y eso sería una muerte civil. Y si quieren volver a hacer, no hay que negarles también, que volverán a hacer otro percurso escolástico, universitario, para poder obtenerlo. Así de simple, hermano. Entonces esa gente ya no lo veremos más ni como torongos, ni tampoco como un servidor público, definitivamente. Entonces esto es otra ley, pero para esto no lo van a hacer pues estos partidos, como se dice, Otorongo no come a Otorongo, así de simple. Entonces es por eso importante, ahora entenderán que necesitamos un nuevo referente político, una nueva clase política, y que esto no va a ser en un solo líder, no va a ser, como se dice, en una especie de un capataz, no, sino que lo que necesitamos es en un conjunto de peruanos y peruanas, de jóvenes, de adultos, etcétera, que cada uno con nuestra experiencia podamos de alguna forma dar aquello que necesita nuestra patria. Y ahí estamos convocados todos. Y nosotros estamos también dentro de ello. Y que aquí, mira, termino diciéndote en esto, que el Perú no necesita ni la izquierda ni la derecha. El Perú en este momento lo que necesita es un frente progresista que busque el progreso para todos, que busque el progreso para el país, que busque el progreso para los jóvenes, que busque el progreso para instaurar y recuperar el Perú y fundamentalmente recuperemos nuestras empresas estratégicas del Estado, que son las únicas que van a garantizar con su plusvalencia y sus ganancias, como existe aquí en Europa, aquellos que te van a dar educación gratis, salud gratis, te van a dar incluso un apoyo a los jóvenes. Esto es. Y si no, ¿qué tenemos en el Perú? Hasta los puertos, aeropuertos, no tenemos nada nuestro, y que son estratégicos, y que dan ganancias, y que dan incluso, y crean una llamada presión fiscal, para que desde allí se puedan hacer todos estos programas, estos proyectos sociales, etcétera, que el Perú necesita. Entonces, es esto, hermano. Entonces, con la corrupción, incluso aquí tenemos que poner hasta en remojo
a todos, no solamente a los políticos, incluyendo hasta los mismos militares y a los civiles también, por supuesto. Correcto. Y si hablamos de generalizar, hablemos de la clase política, ¿no? Es necesario y se impone una reingeniería de la clase política, pero la participación de los peruanos, como bien dices, Carlos, del interior, que están dentro del territorio nacional, y los peruanos que están en el exterior, la academia, la universidad, las universidades, las organizaciones sociales, también tienen un papel importante, de manera que sí es posible combatir la corrupción con todos los antecedentes que se ha dado. Y también en esa línea mejorar y recuperar la salud democrática, que es la que está en cuidados intensivos en este momento por todas estas leyes que se han dado y que en el caso de la criminalidad son casi 20 leyes. La última es la que salva aparentemente, entre comillas, temporalmente a la presidenta Boluarte por el crimen de diciembre del 2022 y los primeros meses del 2023, pero eso tiene un proceso, así que eso también puede volver a foja cero y continuar con lo que tiene que ser, porque son crímenes de lesa humanidad. De manera que hay salidas, y en esa línea de crímenes de lesa humanidad, también buscando el antecedente de la historia, no solamente de América, sino hablemos de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que se han dado leyes y se ha sancionado el genocidio, el tema de la Segunda Guerra Mundial, cómo ha superado Alemania, Italia, estos temas de los crímenes de lesa humanidad, que pueden ser un ejemplo, y no la ley de amnistía como la que se ha dado en nuestro país, que tiene varias observaciones por parte de los expertos en el tema, en la que coincidimos en muchos de ellos, Carlos. Bien, una pregunta maravillosa y que, bueno, digamos, va, va a sacar ronchas, no me interesa, es decir, estoy habituado. Yo no he nacido para ser amado de una persona, o de dos, o de tres, o de cuatro. Yo soy una persona muy transparente, me retengo como cualquier otro con sus defectos y virtudes, pero jamás me dirán posiblemente que no soy ni mafioso, ni delincuente, ni etcétera. Pero aquí hay una cosa importante. Es lo que hace un momento te dije, que va a sacar roncha posiblemente a alguien, pero no nos interesa. Aquí hablamos de la comisión, es decir, existe la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ahora está tan vulnerada, incluyendo hasta muchos hablan mal y sin conocer. Entonces, ¿qué cosa es digamos, cuál es su misión? ¿Qué cosa es? Es decir, esta Comisión Internacional de Derechos Humanos no es otra cosa más que un organismo internacional superpartes, en la cual su principal misión es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los estados de América. Esto es un acuerdo con esos estándares internacionales con el fin de salvaguardar no solamente la dignidad de las personas, sino también lo que significa afianzar el Estado de Derecho y de democracia. Entonces, dicho esto, ¿qué cosa significa? Significa que el CDIH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, es decir, que uno de sus principios y en una de sus cláusulas dentro de lo que significan estos acuerdos internacionales, de lo que son los acuerdos binacionales o los acuerdos bilaterales conjuntamente con otros países y que somos firmatarios ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, es de que tú lo has mencionado, las sentencias que puedan ser o los procesos civiles o incluso administrativos pueden tener un carácter de amnistía si es que cumplen con sus requisitos. Pero definitivamente no existe ningún requisito para aquellos que son los llamados procesos por
lesa humanidad, es decir, por asesinatos, por genocidio, por matanza, como lo que ha hecho la señora Boluarte y como lo que han hecho en pasado, ya sean civiles y militares, en todos esos 20 años negros que pasamos con el terrorismo, y que, ojo, no solamente fue Sendero Luminoso, fueron también los militares, fueron los paramilitares, e incluso también que fueron llevados hasta desde afuera algunos personajes sicarios para poder realizar este tipo de situaciones. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Simplemente de que se están preparando ellos a crear su amnistía, a crear, como se dice, su candado, pero eso lo podrán hacer en el Perú y eso ya lo veremos en el próximo gobierno donde estaremos ahí presentes. Lo veremos allí. Si es que esto tiene o no tiene una fundación incluso de carácter jurídica, incluyendo hasta constitucional. Pero ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Que para eso están los tribunales internacionales, mi querido Néstor. Por lo tanto, los traeremos aquí y ya están. Ya hay una grande deposición aquí en el Tribunal de Roma que sentenció al señor presidente y que en paz descanse de la segunda fase de la dictadura militar y que fue al ergástolo, el señor Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Y aquí así le punto el dedo a usted, señora Boluarte, y todos sus ministros que asesinaron a nuestros hermanos porque estaban, ni siquiera tenían ni un palo. Los asesinaron así en nuestras serranías, allá en el sur. Y es por eso que si queremos hacer y reabrazarnos también nosotros los peruanos, tanto los que se encuentran dentro y los que estamos afuera, hay la necesidad de un proceso de repacificación nacional. Porque si no, la pregunta te lo hago a Ernesto y a los amigos oyentes. ¿Ustedes creen que podemos en una familia, mientras el padre, la madre, los hijos, todos están en pleito, ¿ok? ¿Se puede llegar a algunas conclusiones importantes? ¿Se pueden superar y se pueden realizar cosas importantes de esa familia? No, definitivamente no, porque ahí hay una precariedad incluso de lo que significa las relaciones humanas, partiendo desde ahí. Y si es que hay una precariedad de las relaciones humanas, pues no podremos hacer objetivos grandes, ni de inmediato, ni de mediano, ni de largo plazo. Definitivamente porque eso también es parte de este sistema, de esta supuesta democracia, en que nos encontremos así, estar en un encuentro definitivo uno contra el otro. Y eso es lo que quieren. Divide y reinarás. Eso es lo que quieren. Por eso que aquel que tiene un pensamiento crítico, eco, el terruco, eco, el de izquierda, el rojo, señores, no hay ni de izquierda ni de derecha en este momento. Se acabó. Eso ya fue. En el Perú lo que necesita es fundamentalmente cómo es que cada uno de los peruanos que puedan tener un pensamiento crítico podamos reintegrarnos y sobre todo recuperar el país para todos los peruanos. Y lo que ahí necesitamos es fundamentalmente política con valores éticos. Eso es lo que necesitamos. Personas con transparencia y sobre todo que cuando se ocupen estos cargos administrativos, estos cargos gubernamentales, tengamos que tener no solamente la transparencia, sino también lo que se tiene que tener es esa ética para su realización y fundamentalmente abrir, aperturar sus cuentas, como lo hacen aquí en otros países y que cada mes hacen sus informes correspondientes para evitar sobre todo que después hayan esos desbalances económicos. Entonces, estas son otra de las cosas que sí se pueden hacer en nuestro país, definitivamente, hablando sobre la cuestión de la corrupción. Y lo otro es de que, con esto que te he dicho sobre la muerte civil, y lo otro es de que definitivamente haya una ley que establezca que dentro de ese debido proceso, a quienes han tenido la sentencia por haberse apropiado ilícitamente de los dineros del Estado, definitivamente no podrán ocupar jamás en su vida ningún cargo público, ningún cargo del Estado, ya sea en los diversos niveles de los gobiernos, ya sean locales, regionales o nacionales, etcétera. Y de eso se trata. Y por Excelente. lo tanto, no nos queda otra cosa que seguir para adelante y que se preparen, vayan preparándose ya, sobre todo sus maletas para la cárcel, porque eso les esperará no Ese es el solamente a la destino. señora Boluarte, a sus primeros ministros, sino a todos sus ministros, y que incluso en nombre de esa precaria democracia hemos tenido
casi a más de 220 cambios, ¿no? Entre los que han entrado y los que han salido en sus gabinetes. Entonces, con eso podemos construir un país, por favor. Es como Correcto. cuando nosotros estamos jugando un partido de fútbol y en lugar de hacer 3, 5 cambios, hemos metido allí a, como se dice, el arquero, lo hemos puesto delantero, el delantero de defensa, etcétera. Un mamarracho. Y esto no puede continuar en nuestro país, Excelente, definitivamente. excelente, excelente la precisión, Carlos, y creo que en esa línea de optimismo que sí es posible cambiar porque nuestro país es rico no solamente en temas naturales, en temas de oro, en temas de economía, una economía que está aparentemente bien en la macroeconomía, pero que en la microeconomía no está la distribución para todos los peruanos en los servicios básicos de educación, de salud, principalmente, y en el apoyo a los jóvenes. Y hablabas, Carlos, y un comentario sobre eso, de un quinto poder, que estamos totalmente de acuerdo, que es el poder de la comunicación digital. El Internet ha permitido que se democratice y que se llegue. Nosotros tenemos una secuencia que damos a conocer los titulares de algunos de los medios de comunicación y siempre hacemos la observación al televidente del sesgo que tienen cada uno de los medios. Esto está siendo superado por la comunicación digital. Los medios como el que estamos en este momento haciendo uso de ello a través del canal de televisión de Facebook y el canal de televisión de YouTube. Y muy pronto esperemos con el aporte de nuestros amigos televidentes que estamos haciendo toda una campaña para buscar ese apoyo, que es una retribución al trabajo que tenemos como equipo. Y es que tenemos que estar en las 5 redes de comunicación que hay ahora y el TikTok, por ejemplo, es un medio especialmente dirigido para los jóvenes. ¿Qué papel tienen en este escenario, en la visión de la experiencia, Carlos, este quinto poder y qué importancia va a tener en las elecciones del 2026, que ya está a la vuelta de la esquina, menos de 7 meses, el 12 de abril del 2026, Carlos? Bien, esto va a ser, es decir, tenemos ya, por ejemplo, tenemos experiencias aquí en Europa que en varios países, a través de las limitaciones que tenían algunos frentes o algunos partidos políticos en poder llegar a través de la llamada televisión en claro o de la televisión de banda larga, han utilizado todos los social networks, es decir, todas las redes sociales. Y esto es importante porque de eso va a depender no solamente la participación de los jóvenes, sino en dar un mensaje de carácter político, económico, público y social, no solamente del país que se busca realizar, sino sobre todo que esto va a establecer un vínculo entre lo que es el electorado y lo que es el candidato o los candidatos. Y por lo tanto, esto es una herramienta importante, importantísima, que va a ser seguramente una especie de órgano de diferencia, porque ahora todo viaja por las redes. Es decir, como tú lo has señalado, están Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Entonces, esta información es importantísima porque es una información prácticamente tipo online. Es decir, como que lo que nosotros estamos haciendo ahora, esta entrevista, ya está en ese momento en el aire. Y por lo tanto, eso va directamente en sus aparatos que cada uno tiene, que cada uno quien tiene su Android, su celular, etcétera. Entonces, esto también es importantísimo no descuidarlo. Y por lo tanto, dar los mensajes significa también construir textos. Y aquí los jóvenes, como se dice, son bravos en realizar estos contenidos, porque hay que ser creativos en estos contenidos. Y aquí, digamos, uno de los contenidos que debe de ser es ese pragmatismo y fundamentalmente en que nosotros no queremos más lo que se dice la sopa calentada. ¿En qué sentido? Que basta con todos estos partidos políticos que ya lo sabemos quiénes son. Lo que necesitamos es innovación, lo que necesitamos es, como se dice, fuerzas frescas, lo que necesitamos es
que haya una visión diversa de lo que implica la política para el desarrollo del país. Y esto incluso va porque tú lo has señalado hace un momento con el tema económico, y el tema económico en nuestro país definitivamente es un momento muy crítico de crisis, sino porque es de que hay aproximadamente en estos 2 últimos años, aproximadamente 1 millón de personas, de peruanos, que han venido como migrantes, como parte de la movilidad humana, como parte de ese proceso social, y que muchos incluso profesionales están viajando a internacionalizar su profesión y lo están haciendo aquí en Europa, aquí en Italia, por ejemplo. Muchos colegas de la salud, médicos y enfermeras que están viniendo desde el país. Entonces, esto es un dato importante porque el Perú te niega a desarrollarte no solamente en el aspecto profesional del desarrollo humano, incluyendo hasta de tu familia, sino que también vienen por otras perspectivas de vida, por un proyecto de vida, por aquello que te niega el país, y fundamentalmente también se vienen. No lo hemos tocado hoy día, no porque no queríamos, sino que no era parte del tema, pero tiene que ver en lo que estamos hablando, es por la seguridad ciudadana, y que la seguridad ciudadana está vinculada también a la corrupción. Que eso lo sabemos. En ciencias políticas se dice que no existe una corrupción sin la seguridad ciudadana. Es decir, son mecanismos que utilizan justamente como parte de la corrupción para generar ese caos, ese caos social, y que eso mantiene fundamentalmente a la corrupción en todos sus niveles. Que esto sea claro. Entonces, yo pienso, para terminar, es esto, que sería importante, sería importantísimo, y yo pienso que aquí hay algunos partidos que seguramente nos estarán escuchando, y creo que con algunos de ellos que nos están escuchando hemos conversado en algunos momentos, y aquí no se debe llamar ninguno que quiera ser el salvador de la patria. Aquí tiene que ser un conjunto de hombres y mujeres que se encuentran dentro y fuera del país para poder juntos crear Claro. Ujú. un grande frente nacional progresista anticorrupción, fundamentalmente para recuperar el país para todos los peruanos y peruanas, estimado Correcto. Néstor. Totalmente, totalmente de acuerdo, Carlos, y solamente un aporte. Si en los 80 salían de nuestro país, los jóvenes salían de nuestro país, los jóvenes por falta de oportunidades, ahora están saliendo de nuestro país por la inseguridad ciudadana, por la criminalidad, porque nuestro país está económica, como decíamos, en la macroeconomía bien, pero en la microeconomía, en la distribución estamos mal. Si se soluciona el problema de la seguridad ciudadana, creemos que muchos de los peruanos que han salido, 1 millón que han salido en los últimos 2 años, van a regresar, porque el Perú, como decía Basadre, es más grande que sus problemas. Además, decía también que el Perú es un país de posibilidades, y esas posibilidades no van a morir, porque el otro gran caudal de los peruanos somos nosotros, los peruanos. Es la calidad y el empuje y el emprendimiento que tienen los peruanos, de manera que una camarilla que pueda estar dirigiendo los destinos de nuestro país hasta este momento en el Congreso, en lo que significa el Ejecutivo, no va a permitir ese gran grueso de peruanos honestos que todavía hay en los partidos políticos, en la clase política, para ser más exacto. Creemos que eso es posible. Palabras finales, Carlos, sobre esta necesaria entrevista larga por los graves problemas que está ocurriendo en nuestro país, y en el que los más afectados son los más pobres. Así es. Y esto, digamos, para terminar, es porque, es decir, esto no viene gratis. Esto es parte de ese sistema político y económico que ha empezado a degradarse en nuestra patria de forma muy acelerada, y que incluso está tomando una especie de formalidades o de normalidades con estos mecanismos institucionales extremos, ¿no? Como por ejemplo se hizo sobre la vacancia presidencial, sobre la disolución del Congreso, incluyendo hasta todos esos escandalosos casos de corrupción del Perú,
y que así hemos llegado a este bicentenario. Entonces a esto ha llegado el momento de decir basta. Basta de toda esta clase política putrefacta, vendepatria, entreguista, incluyendo hasta que son no solamente homófobos, como lo han demostrado en algún momento hasta en el Congreso, y aquí lo digo directamente, Acción Popular con la señora Alba Orlandini, ¿no? Con la señora Carmen. Entonces, ¿qué ocurre? De que esto debe de terminar. Lo que necesitamos no es una polarización de la política, lo que necesitamos tampoco es esos partidos yo diría, que han sido atomizados, que hay más de 48 en el país, sino que lo que necesitamos para estas próximas elecciones es la constitución de un frente, llamémosle anticorrupción, lo que ustedes quieran, pero hay la necesidad de converger, hay la necesidad de construir una grande alianza, como lo decía en términos bíblicos nuestro Señor Jesús, la grande alianza que será la gran victoria de la humanidad. Y cuando hablamos de la grande alianza, no solamente hablamos del Padre Nuestro y del Espíritu Santo, sino que esto figurativamente es de que el Padre Nuestro sería el gobierno y el Espíritu Santo sería su pueblo y que sus líderes pues serían ellos los encargados en llevar adelante aquello que sería una Biblia, aquello que sería un proyecto político para el país y donde podamos recuperar el Perú para todos los peruanos sin corruptos ni corruptores y fundamentalmente con hombres y mujeres dispuestos a luchar por esa causa. Y esto no significa ni de derecha ni de izquierda, sino lo que significa es darle dignidad humana a nuestro pueblo. Correcto. Gracias y gracias un fuerte también, abrazo gracias, a ti, a Lucero y a todos los televidentes. Gracias Carlos, y un plan que sea mínimo a 20 años y que sea cumplido por los grupos de poder que ingresen al Ejecutivo y al Legislativo. Totalmente de acuerdo. Siempre el Perú tiene posibilidades y lo estamos comprobando en esta conversación. Gracias, un abrazo hasta Italia, Carlos, hasta cualquier momento, porque estamos siempre en comunicación y eso es bueno para todos los peruanos. Gracias, Carlos.